somos 30, pero debemos continuar. Bien. Voy a compartir pantalla en una presentación que está acá. ¿La pueden ver? Sí, doctor. Bien. A partir de hoy vamos a analizar lo que es el delito como un fenómeno social, como esa conducta, como esa acción típica antijurídica culpable. La mejor definición del delito parte de los elementos que contiene este objeto de estudio. Entonces, el delito es una conducta, es un hacer o un no hacer. Se configura el delito haciendo algo, modificando la realidad, el mundo exterior, y también no haciendo. Se puede configurar delito no haciendo. Entonces, ese primer elemento, parte de la conceptualización, es la conducta, el hacer. Esta conducta es susceptible de conjugación. Podemos decir, a ver, artículo 251. La persona que matare a otra será sancionada con presidio de 10 a 20 años. ¿Sí? Esa es la modificación. 10 a 20 años. ¿Cuál sería la conducta? ¿Cuál es el verbo al que debe adecuar esa acción un individuo para cometer el delito de homicidio? Y es matar, ¿verdad? Dice matar. Ahora, esto es tan simple en estos ejemplos, como el artículo 251, que se va complicando un poco de acuerdo al bien jurídicamente protegido. Ahora tenemos otro bien jurídicamente protegido tan simple que es el robo, ¿sí? Y el verbo o la conducta no es robar. A ver si alguien puede buscar robo 331, 332, robo agravado, robo, por favor, del Código Penal. ¿Alguien que puede dar lectura? Sé que están en sus camitas. Doctor, buen día. Bueno, empieza. 331 es doctor. Sí, robo. Por favor, de lectura. Robo, el que se apoderase de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas será sancionado con privación de libertad de 1 a 5 años, doctor. Eso es. No dice el que robare, ¿verdad? No dice el que robare. El papá de Gerardo está, súbelo en el carril y botámoslo por ahí. Ya, te va a entregar el carril abajo. He recibido una llamada, por favor, ¿pueden confirmar si me escuchan? ¿Se escucha normal o está muy bajo? No, está bien, doctor, se escucha. O está muy bajo, yo los escucho. Está bien, doctor. Ahora sí me deben escuchar, ¿verdad? Sí, doctor, se escucha.
Ahora sí, bien, continuaremos. Ya, ahora sí, pues se puede apreciar la presentación. Sí, doctor. Bien, entonces decíamos que este fenómeno social definido como una conducta que debe estar necesariamente previsto en la ley, esa conducta obedece a un verbo. Por ejemplo, el matar es un verbo. Yo mato, tú matas, él mata, nosotros matamos. Ahora, traducido esto en el robo que acaban de leer, no dice robar, ¿verdad? Ya no, el verbo ya no es robar. El verbo es apoderarse. Yo me apodero, tú te apoderas, él se apodera, nosotros nos apoderamos. En eso configura el delito de robo. El que se apoderare de cosa o de bien mueble ajeno, dice, ¿no? Y tiene otras características. Una vez en examen de grado preguntábamos cuál es el verbo nuclear o la conducta en el delito previsto en el artículo 308, violación. Y el postulante dijo violar. No es esa. No es esa la conducta que define el tipo penal. ¿Sí? Entonces, la conducta está definida en la descripción del tipo. Hemos dado lectura al robo. Entonces es apoderarse. Ahora, esta conducta para el robo de apoderarse, para el homicidio de matar, para la falsedad material, falsedad ideológica, forjar un documento público. A ver, ¿qué otro ejemplo? Para la violación, acceder, tener acceso carnal. Estas condiciones para configurar el tipo penal constituyen la conducta. Y esta conducta, como primer elemento del delito, puede ser positiva de hacer, ¿sí? En estos casos, en apoderarse, en acceder, en matar, tienes una conducta positiva de hacer. No puedes decir, no he hecho nada, pero no le he hecho nada. Adecúa tu conducta, tu accionar a un hacer que describe la ley. Pero hay delitos, ¿no? Esa es la conducta positiva, hacer, tomen en cuenta, pregunta de examen. Conducta positiva de hacer. Existen delitos por los cuales se configura el tipo penal por no hacer. A ver si puede alguien ubicar la omisión de socorro. Omisión de socorro, Código Penal. Estamos hablando de una conducta positiva, ahora una conducta negativa de no hacer. Y esa conducta negativa de no hacer se configura en este delito, omisión de socorro. A ver, ¿alguien puede dar lectura a la omisión de socorro? Hay un índice al final del Código Penal. Artículo 262, doctor. Ya, muchas Omisión de gracias. Dé socorro. lectura, por favor. Ya, si en el caso del artículo anterior el autor fugare el lugar del hecho o omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Ese es el La, delito.
Ese es el delito Ya, que se configura después de un accidente de tránsito, ¿no? Provoca un accidente de tránsito y se da la fuga. Entonces, muchos dirán, pero si yo solo, él me ha chocado y luego yo seguí mi camino, o no me da cuenta, ¿no? Pero configura delito, puede decir, no he hecho nada. Yo no he matado, no he robado, no he modificado el mundo exterior, no he tenido una conducta que adecue. No, no es necesario, porque este delito se configura por el no hacer. ¿Cuál era su obligación? Detenerse, auxiliar a los heridos, muertos, pero se da a la fuga, ¿sí? No presta el auxilio, configura un delito, pero dirá, no he hecho nada. Es cierto, es una conducta negativa, no es de hacer, es de no hacer. A ver, para que quede más clara la figura, buscaremos incumplimiento de deberes. $154, doctor, el artículo 154. Por favor, de lectura. Muy bien, incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Sigo leyendo. La pena será agravada. La pena será agravada en 1/3 cuando el delito ocasionare daño económico al Estado. Ya, ese es un ejemplo de delito de no acción, no hacer, ¿no? Incumplir, omitir, rehusarse, es no hacer. Es una conducta negativa, no es como el acceder, el matar, el forjar, el apoderarse, ¿no? No es como esos delitos, ¿no? En este caso, tienes que no hacer. ¿Cómo configura el delito? Con una conducta negativa de no hacer. Entonces diremos que la conducta se divide en dos. Una positiva de hacer, ahí tenemos ejemplos del matar, el delito de robo, de las falsedades, y un sinfín de delitos donde la conducta se refiere a realizar algo, a modificar el mundo exterior, forjar, acceder, apoderarse, matar. En eso se configura una conducta positiva. Ahora, hay conducta negativa de no hacer. Y ese no hacer encontramos en el delito de incumplimiento de deberes, omisión de socorro y otros que los vamos a ir analizando. Entonces diremos que el delito es la conducta, ¿sí? Porque es el delito, es una conducta, es como primer elemento, una conducta positiva o no negativa, o puedes decir, es la acción de hacer o de no hacer, ¿no? El no hacer es una inacción, quedarse sin modificar el mundo exterior, cuando es su obligación, ¿sí? A ver, van a observar que en algunos delitos dice el qué. Eso se refiere que esos delitos puede cometerlo toda persona mayor de 14 años con capacidad, ¿sí?
persona mayor de 14 años. Esto también es pregunta de examen. ¿Quién es el sujeto activo de estos delitos que hemos podido dar lectura? Cuando dice el qué, nos responden cualquier persona. No es cualquier persona. ¿Los menores son persona? A ver, dígame, ¿desde cuándo uno es persona? Grandes civilistas ya deben estar llevando contratos. Desde el nacimiento, doctor. Desde el nacimiento y para lo que le favoreciere desde la concepción se considera persona. Entonces, ¿un recién nacido puede cometer delito? No, porque será inimputable, no se le puede atribuir la comisión de un delito. En Bolivia, para adecuar tu conducta a estos tipos penales, para ser sujeto del derecho penal, para ser considerado autor y atribuirse la comisión de un delito, debe ser mayor de 14 años, ¿sí? Antes son inimputables. Entonces, no es cualquier persona, no respondan cualquier persona en el examen. Vamos a preguntar también esto y vamos a poner una opción. El sujeto activo es cualquier persona mayor de 14 años, imputable, inimputable, ninguna de las anteriores, y ustedes van a responder correctamente, espero. Entonces, en algunos delitos dice el qué, en otros dice la persona que, ¿sí? Entonces, este sujeto que debe realizar la modificación del mundo exterior, adecuar su conducta al tipo penal para atribuirse la comisión de un delito, pues debe ser mayor de 14 años, imputable, ¿sí? Eso respecto a la conducta. Ahora, si la conducta es positiva de hacer, negativa de no hacer, para configurar el delito, para establecer la acción, para el hacer algo, pues también tiene sus excepciones, ¿no? Esto es lo apasionante del derecho penal, porque no solo se limita a decir hay una conducta positiva y negativa, ¿no? Tiene excepciones, elementos que integran la acción, ese hacer o ese no hacer, ¿no? Es la acción. Cuando dicen que es el delito, es la acción típica, antijurídica y culpable. Esos 4 elementos están aquí, mira. Acción típica, antijurídica y culpable, con rojito. Pero no se limita la conceptualización a eso. Estamos analizando el primer elemento que no había sido solo la acción, sino también la inacción. El no hacer constituye delito, tal como hemos dado de lectura al artículo 262, omisión de socorro y al incumplimiento de deberes. ¿Sí? A ver, ejemplos, ¿qué es lo que más nos gusta hacer? Ejemplos. Ejemplo de conducta negativa, de no hacer. Para esto, por favor, nuevamente el incumplimiento de deberes. ¿Puede dar lectura a nuestro compañero? Ya, doctor. El artículo 154 tiene bis, doctor. ¿Cuál leo? Solo el 154. Incumplimiento de deberes. Ya, no el bis, ¿no? No. Ya, incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será agravada en 1/3 cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Bien.
Dice rehusare hacer, omitiere algo que esté dentro de sus funciones, pero no dice el qué ni dice la persona. Esto significa que cualquier persona mayor de 14 años no puede cometer este delito, no es un delito especial, ¿sí? A ver, no pueden a ustedes imputarles de incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque la descripción dice quien rehusare, omitiere hacer algo que esté dentro de sus funciones. Eso significa que debe ser servidor público, funcionario público, lo que antes se denominaba, ahora es ser servidor público, trabajar para el Estado, que su sueldo venga del Estado. Ese es el incumplimiento de deberes. Ahora, ejemplo, a ver, 2022, tercer año, el 2025, 23, 24, 25, el 2026, el 2026 van a ser abogados y van a ser contratados por una alcaldía cercana a Pucarani, la alcaldía más cercana, creo que está a 30 minutos de Río Seco. Y les van a traer, ¿no? Usted va a ser abogado penalista para realizar procesos contra la administración anterior de la alcaldía, contra el anterior alcalde por hechos de corrupción, y han iniciado procesos penales con este nuevo alcalde. Sí, 2026 ya va a haber elecciones. Entonces van a procesar al actual alcalde y usted es abogado que trabaja en la alcaldía contratado por sus conocimientos en derecho penal, especialista en derecho penal y además que tiene cursos de especialización, ha pasado clases con el doctor Ricardo Maldonado, ha hecho pasantía con el doctor Maldonado y va a ser recibido como abogado de la alcaldía de Pucarán. Le van a notificar con una, con un, con una resolución definitiva que extingue la acción penal, ¿sí? Extingue a favor de del anterior alcalde. Y usted primero porque desconocimiento no sabe cuánto plazo tiene para encontrar algún medio de impugnaciones, no sabe qué hacer con lo que le han notificado, ¿no? Entonces dice, voy a preguntar a mi docente qué voy a hacer, mientras disfrutaremos del Año Nuevo Aymara, ayer feriado, hoy día sigla farra, jueves, mañana viernes, el lunes, el martes. Nos han notificado con esta resolución. ¿Qué hacemos? Y ha vencido el plazo. ¿Ha cometido delito? Dirá, no he hecho nada, ¿no? Yo no he robado, no he matado, no he forjado, no he accedido, ningún verbo he adecuado mi conducta a un tipo penal, pero sí ha cometido, es decir, ha realizado una conducta negativa de no hacer, que era su obligación. ¿Cuál era su obligación? Apelar, impugnar, presentar el recurso de impugnación. Pero no lo ha hecho por falta de tiempo, porque no sabía, porque no pensaba. Y esos no son justificativos. Nuevamente, a ver, damos lectura, dice artículo 134, ¿no? Incumplimiento de deberes. El que o el servidor público. No, la servidora o el servidor Es público que lenguaje inclusivo. ilegalmente omitiere
de usar, hacer o retardar un acto propio de sus funciones, será sancionado de 1 a 4 años. Ahí está. Entonces, ¿es un acto propio de sus funciones? Sí, para eso ha sido contratado como abogado especialista penalista que impulsa procesos contra el anterior alcalde. Pero cuando le llega la notificación, se entrepapela, lo deja en el escritorio, dice, voy a preguntar al doctor Maldonado qué recurso procede, voy a buscar mis apuntes de 5º año, y no hace, ¿no?, lo que tiene que hacer. Está obligado a una conducta. Él ha sido contratado como abogado, es servidor público del municipio y se juegan los intereses del Estado a través del municipio, ¿no? Entonces, pero dirá, aquí vamos al primer elemento, no he hecho nada, ¿sí? No he modificado la realidad, dice, como dice acá. La conducta es algo o una parte de la realidad. No la crea la ley, ocurre en la realidad. La ley penal solo la desvalora, dice que es mala y le pone una pena. Entonces, si la conducta es la acción de hacer y de no hacer, en este caso comete delito porque se configura el tipo penal de incumplimiento de deberes. Y este abogado, Nobel, abogado recién contratado por el municipio, comete delito, aunque diga, pero si yo no he hecho nada, no ha hecho. Y precisamente el tipo penal, cuando dice la servidora o el servidor público, configura el delito por no hacer, rehusar hacer lo que esté dentro de sus funciones. Y estaba dentro de sus funciones, porque ¿a quién han notificado? No han notificado al alcalde, no han notificado al consejo municipal, han notificado a la dirección jurídica del municipio y él es el responsable, ¿sí? Él firma la notificación y tenía un plazo de 3 días o de 5 días, de acuerdo al recurso que debió plantear. Y no lo hizo. Entonces se configura el delito por no hacer. Vean ustedes. Entonces volvemos al primer elemento, la conducta, la acción, el hacer y el no hacer configuran un elemento del delito, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros? Aquí siempre viene en este nuevo paradigma de enseñanza, yo siempre les vengo a decir cuál es la utilidad de conocer los elementos esenciales del delito, precisamente para establecer si adecua o no su conducta, ¿no? O podemos defender a ese abogado, podemos ser abogados de esa persona que está imputada o que está acusada por el delito de incumplimiento de deberes, y es un delito contenido en la ley 004, delito como denominado de corrupción contra el Estado, no prescribe y además las penas son altas, ¿no? Relativamente altas. Entonces, para su defensa debemos analizar cuál ha sido la conducta. Si esa conducta era negativa, positiva, si estaba tal como dice la descripción del tipo penal, si era propio de sus funciones. Pero a ella le ha notificado, está su firma, sí, pero no es solo la abogada asistente, profesional A, profesional B, profesional 1, profesional 2, no es la directora jurídica, ¿no? O no es el jefe del área penal quien debe disponer qué recursos, qué medios de impugnación plantear. Entonces, la descripción debe adecuarse estrictamente al tipo penal. Y esto nos sirve para determinar si esta conducta, cuando sean ustedes fiscales, deben calificarla
Cuando sean abogados de la defensa, deben señalar si se adecua o no se adecua. Cuando son abogados de la víctima, decir sí, aquí dice matar y él ha matado. En la multiplicidad de delitos que tenemos, vamos a encontrar siempre, para denominarse, para considerarse delito como tal, vamos a encontrar siempre un elemento que es la acción o la conducta. Una acción, una conducta, un hacer, un no hacer. Ahora, esto es lo apasionante y se va complicando un poquito, ¿verdad? Ya hemos analizado qué es la conducta, qué es la acción, que está sancionada en el Código Penal, ¿no? Todo delito tiene una descripción y tiene una consecuencia. Todo delito es una advertencia. Entonces, podemos analizar cada tipo penal como una hipótesis, ¿sí? Tiene una descripción y luego viene la consecuencia. A ver si vamos a hacer una hipótesis de nuestra materia de derecho penal. Si, a ver, vamos a hacer una hipótesis muy simple. Si pasas clases de Derecho Penal 1, esa es la descripción. Entonces, la consecuencia, aprobarás la materia. ¿Sí? Entonces, lo mismo es un delito, es una hipótesis. Te plantea, el que matare a otro o la persona que matare a otro será sancionado con presidio de 10 a 20 años. Todo delito contiene una consecuencia. En el robo igual, el que se apoderare de cosa bien mueble ajena será sancionado con pena privativa de libertad. El que rehusare, el servidor público, servidora público, que rehusare, omitiere hacer algo dentro de sus funciones, será sancionado con privación de libertad. Entonces, cada delito describe una conducta y contiene una consecuencia. No son los únicos elementos, esto de la conducta, identificar el verbo para determinar dónde nos ubicamos, ¿sí? No es lo único, sino que configura otro tipo de elementos. Bien. Ahora, esta conducta, ¿no?, debe ser inevitable, ¿no? Debe ser consciente, debe tener intención, deseo de cometer el delito. ¿Sí? Ahora vamos a analizar respecto a la acción, esa decisión de cometer el delito. Entonces, para cometer un delito, acá tenemos ingredientes como son el conocimiento y voluntad. En la teoría general del delito, hablamos del dolo, ¿sí? Una conducta dolosa. Quiere, conoce, tiene voluntad de hacer, hay intención de matar, por ejemplo. ¿Sí? Cosa tan distinta a la culpa. Entonces vamos a analizar el dolo como, ¿alguien puede dar lectura, por favor, al Código Penal? No sé si es artículo 4 o 5. Dolo. ¿Cuándo se configura un delito doloso? Los primeros artículos del Código Penal. Sí, por favor, alguien. Doctor, artículo 14. 14. Dolo.
Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. Bien, dice dolo, conocimiento y voluntad. Acepte esta realidad. Entonces, en los delitos, en la conducta, existen conductas dolosas, con conocimiento y voluntad, quiere hacer, y culposas. Lo contrario al dolo es la culpa. A ver, ejemplo. Cuando dice el que matare a otro será sancionado, la persona que matare a otra será sancionada con presidio de 10 a 20 años, es un delito evidentemente doloso, porque existe conocimiento, voluntad, intención, quiere matar, ¿sí? Delito doloso. Dos ingredientes, dos elementos necesarios para configurar el dolo: conocimiento y voluntad. Robo, del mismo modo para robo, ¿no? Alguien, a ver, está caminando por la calle, ve una mochila abierta, está distraída, tiene un celular de última gama, de alta gama, y sin que se dé cuenta, abre el cierre y saca el celular. Se apodera de un bien mueble ajeno. ¿Es robo? No, porque no hubo fuerza en las cosas, no hubo intimidación, fuerza. Entonces configura el delito de hurto. ¿Sí? Configura el delito de hurto. Esta conducta de hurtar es dolosa, sí, porque tenía intención, conoce que ese bien mueble es ajeno, ¿sí? Tiene la voluntad de adecuar su conducta al delito de hurto y realiza el delito. Entonces, una conducta dolosa. ¿Cuándo es una conducta culposa? Cuando no existe conocimiento ni voluntad, menos intención. Y el clásico ejemplo de delito culposo es el accidente de tránsito. A ver, alguien que se ha farreado ayer en el Año Nuevo Aymara, consumo excesivo de bebidas alcohólicas hasta las 4 de la mañana, y es conductor de vehículo minibús que viaja hacia el lago, ¿sí? Y hoy tenía que viajar tempranito a las 7 de la mañana. Entonces despierta con resaca, eh, con sueño, no ha dormido bien, no verifica su vehículo, se va a la terminal interprovincial, recoge los pasajeros y se va rumbo a ver, ¿dónde puede viajar? A Copacabana, porque presta un servicio público, ¿sí? Y en el camino le vence el sueño por el chaqui, por las condiciones, el sol, el cansancio, no ha dormido bien y invade carril, viene una volqueta y se produce un accidente con 10 muertos y heridos del minibús, ¿sí? ¿Tenía conocimiento? No, no sabía que iba a venir esa volqueta. ¿Tenía voluntad? Se ha despertado temprano, irá a matar 10 personas, ¿no? ¿Conocía a estas 10 personas, estos 10 fallecidos? ¿Quería matarlos de alguna forma? No, ¿verdad? Entonces no es una conducta dolosa.
ausencia de conocimiento, voluntad, intención, es un delito culposo. Acá está la definición y la descripción de la culpa. Por eso es que nos apasiona el derecho penal, ¿no? Siempre vamos a ver la utilidad de aplicación de, a ver, en ese accidente de tránsito, vamos a estar como abogados del chofer. ¿Y qué vamos a justificar? Que no conocía, que no tenía intención, ha sido imprudencia, impericia, ¿sí? Falta de pericia. Dice, no, muchos dicen, cuando faseo mejor manejo, dicen, ¿no? Bebo y mejor manejo, nunca me ha pasado nada. Mi carro está bendecido, dice. Bien challado, bien bendecido, y pasa. No hay intención, no quiere cometer delito, entonces configura un delito culposo. Esa conducta es culposa. Si fuese lo contrario, cuando se presente dos elementos como es conocimiento y voluntad, intención, querer cometer delito, querer matar a personas, ya se configura el delito de doloso, ¿sí? Entonces acá está la diferencia entre dolo y culpa. En este caso estamos analizando en, en la, en la acción como elemento esencial del delito. Y también vamos a analizar en la culpabilidad más adelante. No confundan culpabilidad, que está acá, es el último elemento, con culpa. Totalmente diferente. Y les invito a realizar algunas lecturas en el ciberespacio que los teóricos han desarrollado por siglos, ¿no? Entre dolo, culpa, culpabilidad. Bien, entonces respecto a la acción se pueden presentar otro tipo de elementos que definen la conducta, como es el dolo, como es la culpa. Fuerza irresistible. A ver, toda conducta está siendo, es sancionada, ¿no? Hay una descripción en el tipo penal y se sanciona la conducta. Toda conducta es sancionada de acuerdo a la descripción del tipo penal. Pero cuando una conducta se refiere a algo inevitable, ¿no? Que no estamos hablando de culpa, no estamos hablando de dolo, sino como una fuerza irresistible. A ver, vamos a plantearles un ejemplo. Seguimos en la conducta, seguimos en la acción. Tenemos tres personas, A, B y C. A está apreciando el paisaje al borde de un precipicio, ¿sí? Está apreciando el paisaje y tras de él está B y aparece C, ¿no? Empuja a B y accidentalmente, por una fuerza irresistible, no puedes resistir la fuerza de C, B empuja a A, cae al precipicio y muere. ¿Es una acción? Sí. ¿Una conducta? Sí. ¿Los tres mantienen una conducta? Sí. A, B y C. ¿Quién sería el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿A quién vamos a adecuar la conducta cuando dice el que matare o la persona que matare a otra? A ver, A ver, reiteramos el doctor. ejemplo. ¿Quién tiene responsabilidad? Ahorita sería el B.
B. Ay, no. A cae y muere a consecuencia de que C empuja a B. B no puede resistir la fuerza, ¿no? Es como un acto reflejo. C empuja a B, pero accidentalmente y por una fuerza irresistible, tuvo que empujar a y cae y muere. Entonces acá, ¿quién es responsable? ¿A quién Doctor, vamos a doctor. adecuar la el conducta? B, doctor. Sí, doctor. No, pues B no ha empujado nada. Doctor, el C, doctor. Ese, doctor, sí. Doctor, Sí, el C. le dije. C es responsable porque él es el que empuja. Ahora, podrá ser un delito culposo, no tenía la intención, solo estaba jugando, quería asustarle nomás y no quería matarlo, ¿no? Entonces se configura el delito culposo. Es de analizar estas conductas para determinar la fuerza física irresistible o los actos reflejos, ¿no? A ver, vas al médico, el médico te está revisando, auscultando y te da un golpecito en la rodilla para ver tus reflejos y pateas y lesionas al médico, ¿no? Es un acto reflejo. El médico va al forense y va a decir que tiene días de impedimento y te va a hacer un proceso por lesiones. No, porque no había intención. Ahora otra cosa sería que vas al médico, te atiende, no quieres pagar la cuenta y lo pateas, ¿no? Vean la naturaleza de las conductas para ser calificadas como delito. Porque el tipo penal no solo dice, no dice cómo vas a matar, ¿no? Hablando de los delitos contra la vida, no dice por asfixia mecánica, broncoaspiración, arma blanca, arma punzocortante, arma de fuego. No dice, solo dice matar. Es tan general la descripción de un tipo penal que solo dice eso. Entonces, para adecuar la conducta, necesitamos conocer, estudiar, analizar y aplicar cada uno de estos elementos a una conducta. Acá viene la utilidad de conocer la teoría general del delito para el ejercicio de la profesión, ¿no? Y lo apasionante que es en el campo del derecho penal. Entonces, conducta, ¿no? Debe ser consciente, debe ser voluntaria, debe tener conocimiento. Y si no hay conocimiento, si no hay voluntad, constituye no también una conducta, pero una conducta culposa. Ahora, existe fuerza irresistible. Si hablamos de la acción, en el ejemplo que les planteo de A, B y C, ¿no? Quien empuja, A muere, pero a causa de una fuerza irresistible causada por C. En este caso, el responsable será C. C es quien empuja a B. B no puede resistir la fuerza y empuja a A que cae y muere. ¿Sí? Fuerza irresistible. La teoría y la doctrina se han encargado de desarrollar por siglos estas teorías que explican la conducta, el porqué del accionar de una persona. Acá tenemos la fuerza irresistible, podemos también encontrar el error, ¿sí? Que más adelante vamos a ir analizando. Entonces, para
Este primer elemento de la acción, que puede ser de hacer, de no hacer, que puede ser dolosa, como una conducta consciente de conocimiento y voluntad, o puede ser culposa por impericia o imprudencia. ¿Sí? Ese conductor que sale a trabajar de chaki, no ha dormido bien, actúa con imprudencia, ¿no? Porque no se hace una realidad. Imagina, puedo dormirme en la carretera y pasar una curva de largo o estrellarme contra otro vehículo y estoy llevando pasajeros, pueden morir o puedo matarme. Sí, pero no va a pasar, ¿no? Es previsible un resultado, pero confía en que no va a pasar. Entonces, los delitos culposos se refieren a esta situación. A ver, vamos a trasladar esto a la negligencia médica, por ejemplo, ¿no? Uno está de médico, va a atender un parto, es especialista ginecólogo, trabaja por más de 15 años en el hospital y viene una señora en su turno, un parto con complicaciones, ¿sí? Entonces nace el bebé con algunas complicaciones, es sometido a los primeros cuidados y muere el bebé. ¿Hay intención? ¿El médico quiere matar a ese niño? No, es su trabajo. La ciencia médica tiene complicaciones, pueden o no salir bien, ¿verdad? Y no significa que sea autor de un delito. Él solo realiza su trabajo con todo el conocimiento, con toda la experiencia que requiere el caso, pero no puede ser denunciado, acusado por negligencia médica o por homicidio culposo. A ver, veremos, homicidio culposo debe estar en el 250 y homicidio culposo. Doctor, una pregunta, doctor, al respecto. ¿Sí? Doctor, anteriormente en las noticias, también de la misma manera ha pasado, han atendido un parto, no, perdón, una cesárea se ha realizado. Y justamente cuando estaban realizando el labor del médico, entonces se cortó la energía. Y por culpa de la energía, creo que lo han hecho por solamente ya con linternas de los celulares han tenido que realizar la cesárea. Pero en ese transcurso lo han tenido que cortar la orejita de un bebé, doctor. En ese aspecto, Bien, tenemos que adecuar la conducta, ¿no? Dice el que en este caso no ha habido, no es un delito contra la vida, no es un delito contra la integridad física, puede ser lesiones, una lesión. Debemos analizar si esa lesión ha sido voluntaria, tenía intención, ¿no? Haré una cesárea para cortarle la oreja al bebé. No, ¿verdad? Está haciendo su trabajo y se puede atribuir ese error a la falta de energía eléctrica, pero ¿quién es responsable? ¿No? ¿Quién es responsable? Para ello existen causas de justificación, para ello existe eximentes de responsabilidad que vamos a analizar más adelante. Por eso la aplicación de los elementos de la teoría general del delito en una conducta es importante y apasionante porque existen una serie de elementos que se pueden aplicar y no pueden estar presentes tanto para ser acusadores como para la defensa de un tipo penal. En este caso,
si se ha cortado la energía eléctrica, no es responsable de eso el médico, ¿no? Ahora podrían decir, ¿y por qué justo cuando se iba a cortar la luz han procedido a la cesárea? ¿Por qué no ha hecho antes? Eh, Son aspectos que se deben analizar. ¿Por qué no ha hecho después? ¿Por qué no han esperado? ¿Por qué ha tenido que ser justo ese momento? ¿O quién ha cortado la luz? ¿A quién se atribuye la falta de energía eléctrica? ¿O cómo podían resolver? ¿O el Estado por qué no ha provisto de generadores de energía eléctrica en caso de urgencias, ¿no? ¿Dónde habrá sido el hecho? ¿En qué hospital? Este primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Quién es el responsable? ¿La alcaldía, la gobernación? ¿No? Entonces, todos esos aspectos deben analizarse en una investigación para establecer el grado de responsabilidad que a, a las claras no es del médico que estaba realizando la cesárea, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, existen elementos que eximen de responsabilidad. Ahí tenemos los delitos culposos y vamos a analizar causas de justificación para determinar si tiene o no responsabilidad una persona. A ver, ese ejemplo que les planteo, ¿no? Está parado al lado de una persona, viene C, le empuja, inevitable, no puedes resistir esa persona y realiza una empuja, cae y muere. B no es responsable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la intención de A? Acá la responsabilidad va a caer sobre A. Es quien provoca este accidente o esta muerte, ¿no? Que ya no sería accidente, ¿sí? Entonces debe analizar la intención de la conducta. ¿Cuál es la finalidad de la conducta al realizar este tipo de acciones? Toda conducta delictiva va a contener estos elementos que los vamos a ir analizando a partir de esta clase con ejemplos, siempre con ejemplos para establecer el cumplimiento de estos elementos. Todo está en la ley, ¿sí? Algunos decían, doctor, un librito que nos pueda recomendar sobre la teoría general del delito. Tenemos varios autores nacionales. Acá está Villamor Lucía, ¿sí? Un autor, ya falleció, doctor Villamor Lucía, tiene un librito sobre la teoría general del delito o derecho penal, parte general. Después, Benjamín Miguel Hart, que es un autor que hasta nuestros tiempos para la parte doctrinaria histórica aún se mantiene. Y Muñoz Conde, ¿sí? Muñoz Conde, que existen en fotocopias, encuadernados, anillados. También tenemos Muñoz Conde eh, en formato digital. Si alguien puede conseguir, puede compartir con el grupo, que son elementos donde podemos encontrar la descripción de la teoría general del delito. Pero lo más importante para nuestra legislación y su aplicación es la ley. Así como les he explicado qué es el dolo y está previsto en nuestra legislación en el artículo 14, del mismo modo, tenemos varios elementos que vamos a encontrar, analizar desde el Código Penal, ¿no? Es lo que vamos a aplicar, el Código Penal. Lo demás sirve como doctrina, sirve como elementos argumentativos de fundamentación, pero en materia penal, la única fuente valedera es
la ley, ¿sí? Y si no está en la ley, no podremos realizar argumentaciones en la doctrina, ¿sí? Más aún cuando nuestro sistema penal rige el sistema finalista. La teoría finalista es aplicable a nuestro sistema penal. Nos interesa ya no la causa, ¿no? Pobrecito Richard Flores, porque su papá le ha abandonado, tal vez le han violado de jovencito, por eso actúa así. No estaríamos analizando la causa. No, en nuestra legislación analizamos la teoría finalista, el fin, la consecuencia. Y esa consecuencia está prevista en la norma. Y esa consecuencia dice feminicidio, asesinato, violación, extorsión. Esos son los tipos penales. No estamos analizando como otro tipo de escuelas. Es por eso que es muy necesario la parte teórica, tener un respaldo con la ley. La ley es muy importante, dar lectura a los artículos, interpretarlos, seguirlos con ejemplos en cada una de los elementos que vamos a analizar. Entonces les invito, es muy apasionante. La próxima clase vamos a ingresar a este otro elemento, a la tipicidad, ¿sí? Tipicidad. Yo hasta acá, por favor, me están llamando insistentemente, no sé qué será, tengo que ir a la oficina. Entonces volvemos a clases, tenemos un seminario que organizar, vamos a analizar algo de esto, voy a coordinar con el delegado de curso para ponernos de acuerdo. A ver, ¿cuántos hemos acabado la clase? 42. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, participación, opinión, observación? Nada. Muchas gracias. Buenos días. Doctor, hay una observación, en caso de un mismo hecho, ¿podría haber doble culpabilidad, doctor? Porque por ejemplo, un accidente de tránsito, que al principio hemos hablado de ese ejemplo, un herido podría verlo, llega al hospital y en el hospital directo como está herido, tiene que apaciguarlo, claro, su dolor, todo eso, y tratar de solucionar, pero ha habido, como están apurados los médicos, se equivocan, ¿no? En poner anestesia o cualquier inyección o medicamento y muere. Entonces, ahí se podría verlo doble culpabilidad, doctor, como el conductor y luego el doctor, o el conductor se podría liberarlo de la culpabilidad. ¿Cómo sería, doctor? Creo que el doctor se salió. Creo que sí, porque su tía le estaba llamando a varias veces, su tía Delia. ¿Qué pasa, Oscar? Te ha dejado Sí, sí, plantado hoy. sí. Te vamos a responder, Oscar. A Oscar, ver, el ejemplo hace Oscar, pues, con el como nos ha enseñado ahorita el doc, digamos, con el